El Instituto de Previsión Social está planteando un cambio, al parecer radical, en el sistema de jubilación, pero atención, un cambio que va a beneficiar al asegurado, al menos eso es lo que nos indican de buenas a primeras. Pero vamos a pedirle a Rocío Pereira da Costa que nos pueda dar más detalles en relación a este planteamiento. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a tratar de entender. Actualmente el IPS calcula los salarios percibidos en los 3 últimos años de la vida laboral de un trabajador. Pongámosle, uno percibió 2 millones los 2 últimos 3 años, o sea, se suma 2 más 2 más 2, se divide entre 3 y queda 2 millones, es lo que termina percibiendo. Es un cálculo aritmético simple. Sí. De acuerdo al cambio que está planteando el Instituto de Previsión Social, esto ya no va a ser así. Ellos plantean, primero que nada, ampliar el periodo de cálculo a 10 años. Y, por ejemplo, si uno percibía un salario mínimo hace 10 años, pongámosle 1.100.000 guaraníes era el salario mínimo de hace 10 años. Pero este monto no va a entrar a calcularse en tu promedio de los 10 años, porque esto se va a trasladar a 2017. ¿A cuánto equivale un salario mínimo hoy? Hoy un salario mínimo es 1.900.000 guaraníes. Sí. Este es el monto que se va a incluir en tu cálculo de los 10 años. Y así sucesivamente se va a ir procediendo con tus ingresos posteriores a esa época de los últimos 10 años. Es por eso que estos valores van a ser actualizados y van a ser superiores a los que figurarían si solamente figurara el valor nominal. De acuerdo a lo que explica el doctor Pedro Jale, entonces el monto, el haber que un trabajador va a percibir va a ser superior al que se calcularía si es que solamente figurara esta cifra, claro, 1.100.000 y se va sumando 1.100.000, si no 1.200.000 y uno va incrementando sus ingresos. Esto se va a mejorar con esa actualización que se pretende incorporar. Pero escuchémoslo al doctor Pedro Jale, quien explica también cómo va a ser el procedimiento si es que se aprueba este anteproyecto de ley. Hoy se suman aritméticamente todos los salarios del mes 36 para acá, menos el mes del retiro, y se divide entre 36 y ese es el haber jubilatorio. El salario del mes 36, que hoy incorporo en la fórmula del promedio, ya está luego desactualizado, porque hace 3 años tenía un valor y hoy tiene otro valor. Eso ya tomo desactualizado. En el cálculo de los 10 años hay varias ventajas, porque el valor de hace 10 años viene actualizado. Si yo hace 10 años ganaba la mitad de un salario mínimo y en ese momento era 500.000 guaraníes, ese 500.000 hoy va a valer la mitad de un salario mínimo de hoy, que es 1.900.000, o sea, va a valer 850.000. ¿Le perjudica o no en el monto final a un mismo caso de un trabajador? No, no existe perjuicio, por el contrario, cuando hay un comportamiento salarial franco, si se cotiza sobre realmente lo que uno gana, el promedio es superior, el resultado es superior y se jubilará mejor. Queríamos hacer aquí algunas puntualizaciones desde el estudio en las voces de María Teresa, de Rubén, que también ya está ahí listo para presentarnos más adelante los deportes, en relación a este planteamiento nuevo que hace el IPS. Yo creo que en realidad va a convenir desde este lugar, suponete que hasta ahora eran los últimos 3 años, y entonces a lo mejor vos, qué sé yo, hace 6 o 7 años ganabas mejor que lo que ganás en los últimos 3 años, porque ya estás medio en el ocaso a lo mejor de tu carrera, qué sé yo, y ganabas mejor, pero no contaban en la actualidad. En ese caso te beneficia realmente. En ese caso hay un beneficio, pero ¿cuándo decís que no, Tere? Cuando en los últimos 3 años llegaste a ganar una suma realmente importante, claro, mejor, por ejemplo, 3 veces superior, más de lo que ganabas hace 4 o 5 años. Claro. Entonces va a bajar notablemente el monto final que vas a tener como jubilación. Aparte, yo creo que el fondo de la cuestión realmente es evitar un poco el abultamiento que se hace muchas veces en connivencia entre trabajadores y patrones, como esperando para un lograr mejor monto de jubilación. Así mismo, exactamente. Que es lo que decías también vos, Rubén, ¿no? Sí, por lo porque general se da esa situación. Normalmente al ser 3 años el límite, hay algunos que abultan justamente los números en los últimos 3 años para tener un mejor monto de jubilación. Así es. Ahora se va a hacer un promedio por los 10 años. Bueno, vamos a ver a qué nos lleva este planteamiento que está haciendo el Instituto de Previsión Social. Es un anteproyecto de ley.
Menchi, con respecto a ese cálculo de los últimos 3 años, justamente para combatir esa subdeclaración, el IPS plantea este proyecto, pero también ya hay sanciones para las personas que hoy están subdeclarando sus ingresos porque ellos descubren, por 22 años una persona, por ejemplo, declara haber percibido solamente salario mínimo, pero con el objetivo de mejorar su jubilación durante los últimos 3 años, ese monto sube de manera precipitada. Por ejemplo, percibía solamente 1.900.000, pero cuando se está por jubilar, esto sube a 10 millones. El IPS actualmente si descubre esto, un incremento superior al 75% de lo que venía percibiendo normalmente se hace en sumario y la persona solamente se jubila con un 50%. También hay otra propuesta que está analizando el Instituto de Previsión Social, que es justamente para la gente que es gran parte de los aportantes del Instituto de Previsión Social, que viene percibiendo un salario en relación a su capacidad física. ¿Y qué pasa con esta gente? A medida que envejece va percibiendo salarios inferiores y termina jubilándose con un salario, con un haber miserable. Para estos casos están analizando otras alternativas y tenemos otra nota del doctor Pedro Jales explicando estos casos. Bueno, importante que se vaya transparentando todo, porque finalmente en eso ganamos todo. Vamos a lo que decía Pedro Jales. Entre la alternativa, tomemos 10 años. Otra es, como otros países, tomemos 20 años. Y una que a mí me gusta particularmente es los 10 mejores salarios de toda tu vida laboral. Porque hay gente que su mejor salario estuvo en sus primeros años, cuando entró a trabajar, y luego empezó a decaer. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que yo calculo tu haber jubilatorio sobre la colita de tu historia laboral. Y como la mayor parte de la trayectoria salarial de nuestros asegurados es una curva así, donde decae el salario al final, porque pierde capacidad laboral. Los choferes, por ejemplo, no terminan manejando, terminan como sereno, como en puestos de menor productividad. Y yo les jubilo por ese valor reducido. Bueno, un tema interesante para que entre justamente en discusión, porque ya se van a acercar todos los pareceres.